harto de su esposa y decidido a humillarla frente a su propia familia. El millonario llevó a su amante a la fiesta de cumpleaños de ella, pero lo que sucedió cambió sus vidas para siempre. Me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal, muchas gracias. Isabela había esperado ese día con una mezcla de entusiasmo y esperanza. Su cumpleaños era más que una celebración. Era una oportunidad de reconectar con Alejandro, su esposo, con quien compartía años de matrimonio y recuerdos que parecían cada vez más lejanos. Había pasado semanas organizando todo, desde la decoración hasta el menú, asegurándose de que cada detalle reflejara el amor y cuidado que aún sentía por él. Pero en el fondo, algo pesaba en su pecho, un temor silencioso que se había vuelto constante. La distancia entre ambos era evidente. Alejandro ya no la miraba con la ternura de antes, y los abrazos que la envolvían ahora eran reemplazados por saludos fríos y palabras vacías. Sin embargo, Isabela decidió ignorar las señales. Hoy todo será diferente, pensó mientras terminaba de ajustar el vestido azul que había elegido para la ocasión, uno que Alejandro siempre había elogiado en el pasado. Se miró al espejo con una sonrisa esperanzada, sin saber que esa noche cambiaría su vida para siempre. Los primeros invitados comenzaron a llegar, llenando la casa con risas y conversaciones animadas. La madre de Isabela, una mujer fuerte y perceptiva, la observaba con una mezcla de orgullo y preocupación. «Luces hermosa, hija», le dijo, tomando sus manos. Pero detrás de sus palabras se ocultaba una inquietud que Isabela reconoció al instante. «Estoy bien, mamá», respondió con una sonrisa que intentaba ocultar el nudo en su garganta. La ausencia de Alejandro se volvió cada vez más notoria. Los invitados comenzaron a hacer preguntas, y las miradas curiosas hacia Isabela la hacían sentir más pequeña con cada minuto que pasaba. Su hermano mayor, Andrés, la tomó a un lado en la cocina. «¿Qué está pasando, Isa? ¿Por qué siempre tienes que justificarlo?», le dijo con voz baja, pero con firmeza. Isabela negó con la cabeza, intentando no quebrarse frente a él. «Hoy no es el momento de hablar de esto, Andrés. Por favor, no arruinemos la noche», respondió, sin convencer ni a su hermano ni a sí misma. Finalmente, las puertas de la casa se abrieron y el silencio cayó como una cortina pesada. Alejandro había llegado, pero no estaba solo. A su lado, con un vestido rojo ceñido y una sonrisa deslumbrante, estaba Daniela, su asistente personal. Alejandro, con su porte seguro y arrogante, la presentó como si fuera lo más natural del mundo. «Daniela me acompañará esta noche. Pensé que sería interesante que conociera a la familia», dijo, ignorando las miradas atónitas que lo rodeaban. Algunos invitados se miraron entre ellos, incrédulos, mientras Andrés apretaba los puños en un intento por controlar su rabia. Isabela sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Sus manos temblaron ligeramente mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. Daniela se acercó a ella, extendiendo la mano con una sonrisa que destilaba superioridad. «Encantada de conocerte, Isabela. Alejandro me ha hablado mucho de ti», dijo con un tono que parecía más un insulto que un cumplido. Los murmullos entre los invitados llenaron la sala. La madre de Isabela, con el rostro tenso y los labios apretados, apenas podía contener su furia. Andrés, por su parte, dio un paso hacia Alejandro, pero Isabela lo detuvo con un leve gesto de la mano, intentando mantener la calma. Con una fuerza que ni siquiera sabía que tenía, Isabela respondió: «Gracias por venir, Daniela. Espero que disfrutes la fiesta», aunque su voz temblaba ligeramente. Alejandro, como si no fuera consciente del impacto de su acto, comenzó a conversar con los invitados, ignorando por completo a Isabela. Para empeorar las cosas, no perdió oportunidad de lanzar comentarios que parecían dirigidos directamente a ella. «Daniela tiene un ojo excelente para los negocios. Es refrescante trabajar con alguien tan joven y ambiciosa», dijo en voz alta, provocando miradas incómodas entre los presentes. Algunos amigos de Isabela la miraban con lástima, mientras otros se apartaban, incapaces de manejar la incomodidad del momento. La tensión alcanzó su punto máximo cuando Alejandro levantó su copa para hacer un brindis. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí para celebrar un año más en la vida de Isabela. Ella siempre ha sido una gran anfitriona, y aunque no comparte mi visión para los negocios, siempre ha apoyado mis decisiones», dijo con una sonrisa que no ocultaba su sarcasmo. Las palabras fueron un golpe directo, y aunque Isabela intentó mantenerse erguida, sintió que el peso de la humillación la aplastaba. Se excusó discretamente y se dirigió a su habitación, dejando atrás el bullicio de la fiesta. Una vez allí, cerró la puerta y permitió que las lágrimas fluyeran libremente. Mientras trataba de calmarse, sus ojos se posaron en una caja de recuerdos que había guardado durante años. La abrió con manos temblorosas y encontró una fotografía de su boda con Alejandro. En la imagen,
Ambos sonreían con genuina felicidad, un contraste doloroso con la realidad que enfrentaba ahora. En ese momento, Andrés golpeó suavemente la puerta y entró sin esperar respuesta. «No tienes que soportar esto, Isa», le dijo, sentándose a su lado. «No es justo, y lo sabes». Isabela levantó la mirada, llena de determinación. «Tienes razón. No puedo seguir permitiendo que me trate así», dijo, secándose las lágrimas. Antes de que Andrés pudiera responder, algo llamó la atención de Isabela, un sobre que sobresalía de un cajón en el escritorio de Alejandro. Lo tomó con curiosidad y descubrió documentos bancarios que mencionaban un préstamo firmado a su nombre. La ira se mezcló con la claridad. ¿Desde cuándo Alejandro usaba su nombre para fines financieros sin su conocimiento? Regresó a la fiesta con un propósito distinto. Observó a Alejandro desde la distancia, conversando animadamente con Daniela como si nada hubiera pasado. «Esto no puede quedar así», pensó. Mientras los invitados comenzaban a despedirse, Isabela decidió que esta humillación sería la última. Aquella noche no marcó solo el final de su cumpleaños, sino el inicio de un cambio irreversible en su vida. Lo que Alejandro no sabía era que había despertado a una mujer que estaba dispuesta a recuperar su dignidad a cualquier costo. Desde la distancia, mientras Alejandro reía con Daniela, Isabela pensó: «Alejandro, cometiste el error de subestimarme. Pero yo no seré la que termine perdiendo». Antes de continuar con la historia, me gustaría pedirte que te suscribas a nuestro canal. Muchas gracias. La noche del cumpleaños de Isabela no solo marcó un antes y un después en su vida, sino que dejó una herida que rápidamente comenzó a transformarse en una chispa de determinación. Mientras los últimos invitados abandonaban la casa con incomodidad evidente, Alejandro seguía en el salón, conversando con Daniela. Sus risas despreocupadas resonaban como un eco burlón, mezclándose con la música que aún sonaba en el fondo. Isabela, desde la cocina, escuchaba todo con una mezcla de incredulidad y rabia. Pero esta vez, no dejó que la tristeza la dominara. Por primera vez, la humillación que había soportado durante años se convirtió en una furia silenciosa, una que comenzó a encender algo dentro de ella. Al día siguiente, Isabela despertó temprano. El rostro reflejado en el espejo aún mostraba rastros del llanto de la noche anterior, pero había algo nuevo en sus ojos, una fuerza que no recordaba haber tenido. Con un susurro apenas audible, se prometió a sí misma que no volvería a ser el blanco de los desprecios de Alejandro. Era hora de actuar. Comenzó revisando el despacho de su esposo, con el sobre de documentos que había encontrado aún fresco en su mente. Cada cajón que abría parecía estar lleno de secretos. Descubrió extractos bancarios con transacciones sospechosas, contratos con cláusulas ambiguas e incluso un préstamo firmado con su nombre, del cual ella no tenía conocimiento. El aire se volvió denso mientras procesaba lo que veía. Alejandro no solo había destruido su confianza emocional, sino que también había manipulado su vida financiera para cubrir sus deudas personales. Más tarde, Isabela buscó a Clara, su amiga de toda la vida, en busca de consejo. Clara, al enterarse de lo ocurrido, no ocultó su indignación. «No puedes permitir que se salga con la suya, Isa. Esto no es solo una traición, es un abuso. Necesitas demostrarle que no puedes seguir pisoteándote», dijo con firmeza. Clara, siempre práctica, propuso un plan: reconstruir a Isabela desde adentro hacia afuera. La llevó a un salón exclusivo, donde comenzó una transformación que iba más allá de lo físico. Con un corte de cabello elegante, maquillaje que resaltaba su fuerza interior y un vestido que irradiaba confianza, Isabela comenzó a redescubrir una parte de sí misma que había olvidado. Pero mientras trabajaba en su apariencia, sabía que el verdadero desafío sería reunir pruebas para exponer a Alejandro y recuperar su dignidad. En los días siguientes, Isabela dedicó horas revisando más documentos en el despacho de Alejandro. Cuanto más profundizaba, más evidente se volvía un patrón oscuro: transferencias a cuentas extranjeras vinculadas a empresas fantasma. La gravedad de lo que descubría aumentaba su indignación, pero también su determinación. Una noche, mientras organizaba los documentos en su escritorio, recibió un correo anónimo. El remitente, desconocido, le advirtió: «Alejandro está desviando dinero a cuentas ilegales. Tienes razón en sospechar, pero ten cuidado. Esto es más grande de lo que imaginas». El mensaje no solo confirmó sus sospechas, sino que también despertó un temor que no estaba dispuesta a ignorar. Al día siguiente, Isabela probó un nuevo enfoque. Durante el desayuno, se mostró serena, conversando sobre trivialidades. Alejandro, desconcertado, asumió que su esposa había aceptado su lugar. Pero cuando Isabela mencionó casualmente una transferencia bancaria reciente, Alejandro dejó caer su cuchara, revelando un nerviosismo que no pudo ocultar. Esa noche,
Mientras Alejandro hablaba en voz baja por teléfono en su oficina, Isabela escuchó desde el pasillo. Captó palabras clave como cifras infladas y mantener a Daniela lejos de ciertos documentos. En silencio, memorizó cada detalle, sabiendo que esas pistas serían cruciales más adelante. A medida que su investigación avanzaba, Isabela también comenzó a indagar en el pasado de Daniela. Lo que descubrió fue perturbador. Daniela tenía conexiones con un grupo de empresarios investigados por lavado de dinero. Lo que parecía un romance era, en realidad, una alianza estratégica que Alejandro había construido para encubrir sus movimientos financieros. Cuando Isabela compartió sus hallazgos con Clara, su amiga no ocultó su sorpresa. «Esto es más grande de lo que pensábamos, Isa, pero tienes todo lo que necesitas para enfrentarlo. Solo asegúrate de que cuando lo hagas, no haya forma de que se escape». Una tarde, mientras organizaba los documentos que serían su arma principal, Isabela encontró una invitación al próximo evento corporativo de Alejandro. El evento sería el lugar donde anunciaría un proyecto clave, rodeado de sus socios e inversores. Para Isabela, aquello representaba la oportunidad perfecta para exponerlo y derribar la fachada que él había construido. Con una mezcla de adrenalina y determinación, Isabela dijo en voz baja mientras contemplaba los documentos: «Esto recién comienza». Por primera vez en años, sentía que el control de su vida estaba en sus manos, y sabía que estaba lista para enfrentar cualquier cosa que viniera. La transformación de Isabela no era solo superficial. El fuego interior que ahora ardía en ella se reflejaba en cada movimiento, cada palabra. Alejandro, por su parte, no había notado el cambio del todo. Seguía sumido en su egocentrismo, creyendo que su esposa se había resignado a su papel de esposa sumisa. Pero Isabela, lejos de aceptar su humillación, estaba construyendo un plan cuidadosamente elaborado para exponerlo. La invitación al evento corporativo que Alejandro había estado promoviendo durante semanas le ofreció a Isabela la oportunidad perfecta. Sabía que él planeaba presentar un proyecto importante frente a socios e inversionistas, consolidando su posición como un empresario exitoso. Pero ella, con las pruebas que había recopilado y las sospechas que empezaban a conectarse en su mente, planeaba dar un giro inesperado a esa noche. El día antes del evento, Isabela recibió una llamada inesperada. Clara, su mejor amiga y confidente, había estado investigando discretamente algunos nombres que Isabela le había compartido. «Isa, no sabes lo que encontré», dijo Clara con voz acelerada. «Esa empresa fantasma a la que Alejandro ha estado desviando dinero no está registrada como parte de sus negocios. Parece que alguien más está involucrado, alguien que podría estar trabajando con él». Isabela se quedó en silencio por unos segundos, procesando la información. «¿Sabes quién podría ser?», preguntó finalmente. «No estoy segura, pero encontré algo más. Daniela tiene antecedentes. Antes de trabajar con Alejandro, estuvo involucrada en un escándalo con otra empresa, aunque lograron silenciar el caso», explicó Clara. Isabela sintió que las piezas del rompecabezas se empezaban a encajar. Daniela no era solo una joven ambiciosa. Estaba usando a Alejandro tanto como él creía que la estaba usando a ella. Esa noche, Isabela fingió dormir temprano, pero en realidad se quedó despierta hasta altas horas revisando una vez más los documentos y correos electrónicos que había interceptado. Encontró un mensaje reciente de Daniela para Alejandro, lleno de quejas sobre cómo el dinero no llega lo suficientemente rápido y una mención de alguien llamado Mauricio. Aunque no sabía quién era, tomó una foto del correo como prueba. En la mañana del evento, Isabela se preparó con meticulosidad. Vestida con un conjunto elegante que destacaba su seguridad y carisma, sabía que todos los ojos se posarían sobre ella en cuanto entrara al salón. Quería que Alejandro entendiera que su tiempo de subestimarla había terminado. Cuando llegó al lugar del evento, el salón estaba lleno de empresarios, socios y periodistas. Alejandro estaba al centro de la atención, sonriendo con suficiencia mientras Daniela se mantenía cerca, luciendo radiante y confiada. Sin embargo, cuando Isabela cruzó las puertas, la atmósfera cambió. El murmullo de los asistentes se volvió evidente, y las miradas se dirigieron hacia ella. Alejandro se tensó al verla. Daniela, por primera vez, pareció incómoda. Isabela no perdió tiempo. Saludó con una sonrisa cálida a varios socios de Alejandro, incluidos aquellos que estaban en la mesa principal. Su elegancia y su aplomo no pasaron desapercibidos. «Es un placer verla aquí, señora Isabela», dijo Mateo, uno de los socios más influyentes, mientras le ofrecía una copa de vino. «La empresa necesita más personas con su porte y visión». Alejandro observaba desde lejos, cada vez más incómodo. Intentó acercarse a Isabela para controlar la situación, pero ella lo evitó deliberadamente, dejándolo al margen mientras interactuaba con los asistentes. Por primera vez, él estaba fuera de su propio círculo.
La tensión aumentó cuando Isabela se cruzó con Daniela. «No esperaba verte aquí», comentó Daniela con una sonrisa forzada. «Bueno, pensé que era importante apoyar a mi esposo en una noche tan crucial», respondió Isabela con calma. «Es importante mostrar unidad, ¿no crees?». Daniela no supo qué responder, y la mirada firme de Isabela dejó claro que la batalla apenas comenzaba. Durante el discurso de Alejandro, Isabela aprovechó un momento de distracción para entregar discretamente a Mateo una copia de los documentos que había recopilado. Mateo, al revisarlos, cambió su expresión de inmediato. «¿Es esto lo que creo que es?», le susurró. «Claro que sí, y hay más», respondió Isabela. «Esto es solo una parte. Si quieres proteger tu reputación y la de la empresa, es mejor que investigues a fondo». Mateo confirmó, entendiendo la gravedad de la situación. La noche continuó con tensiones latentes. Alejandro, aunque mantenía su actitud confiada, no podía evitar sentir que algo estaba fuera de lugar. Mientras los socios empezaban a cuestionarlo sutilmente, Isabela se retiró del evento con una sonrisa en el rostro, dejando claro que tenía el control. Esa misma noche, en su despacho, Alejandro revisaba frenéticamente sus correos y mensajes. Había recibido una llamada de Mateo, pidiéndole explicaciones sobre ciertas transacciones que no cuadraban. Alejandro sabía que el cerco se estaba cerrando, pero no imaginaba que su propia esposa estaba detrás de todo. Isabela, desde su habitación, observaba el correo anónimo que había recibido días atrás. «¿Aún no has visto nada, Alejandro?», murmuró mientras apagaba la luz. Sabía que las próximas semanas serían decisivas. El salón principal estaba iluminado con la ostentación que Alejandro tanto amaba. Lámparas de cristal, mesas decoradas con lujo y un ambiente lleno de conversaciones que reflejaban alianzas y ambiciones. Era el escenario perfecto para Alejandro, quien disfrutaba mostrándose como el hombre exitoso y admirado que todos creían que era. Sin embargo, esa noche sería diferente. Isabela llegó al evento un poco más tarde que los demás, lo suficiente para captar la atención al entrar. Llevaba un vestido negro impecable que reflejaba elegancia y poder, pero no opulencia. Todos los presentes voltearon a mirarla, sorprendidos por la seguridad que emanaba. Algunos comenzaron a murmurar, preguntándose por qué la esposa de Alejandro, quien normalmente mantenía un perfil bajo, ahora irradiaba una confianza tan inusual. Alejandro, al verla, se tensó de inmediato, sintiendo una inquietud que no podía explicar. «¿Qué hace ella aquí?», preguntó Daniela en voz baja mientras se acercaba a Alejandro. «Seguramente vino a fingir que todo está bien», respondió él, intentando mostrarse despreocupado. Pero su mirada seguía fija en Isabela, quien saludaba con calma a varios socios e invitados. Isabela, por su parte, estaba completamente concentrada. Había pasado días planeando cada movimiento. Su propósito esa noche no era simplemente asistir, sino exponer a Alejandro por completo. Antes del evento, había compartido pruebas clave con Mateo, uno de los socios más antiguos y respetados de la empresa, quien ya había comenzado a investigar las irregularidades en los negocios de Alejandro. La cena transcurrió con una tensión silenciosa que muchos no podían ignorar. Isabela mantenía su postura tranquila, pero sus palabras eran precisas y cargadas de subtexto cada vez que conversaba con alguien. En un momento, se acercó a Daniela. «Daniela, no sabía que tenías un papel tan importante en la empresa», comentó Isabela con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Daniela intentó responder con confianza, pero su incomodidad era evidente. «Alejandro confía en mi trabajo. Estoy aquí para ayudarlo a cumplir sus objetivos». «Eso es admirable», dijo Isabela, con un tono que dejaba entrever algo más. «Espero que todo lo que hace sea tan transparente como parece». Daniela no supo qué responder y, nerviosa, se alejó buscando a Alejandro. El clímax de la noche llegó cuando Mateo pidió la palabra frente a todos los asistentes. Con una voz firme y serena, comenzó a hablar sobre la importancia de la integridad y la transparencia en los negocios. Alejandro, al principio, sonreía, creyendo que el discurso era una formalidad. Pero pronto su rostro cambió cuando Mateo presentó un conjunto de documentos en una pantalla detrás de él. «Lamentablemente, hemos encontrado ciertas irregularidades en las finanzas de la empresa», continuó Mateo, mientras las miradas de los invitados se llenaban de curiosidad y desconcierto. «Estas transacciones involucran cuentas no registradas y fondos desviados a empresas fantasma». Alejandro intentó intervenir. «Debe tratarse de un error. Estoy seguro de que hay una explicación para todo esto». Pero su voz sonó menos segura de lo que esperaba. En ese momento, Isabela se puso de pie. «Tal vez Alejandro quiera explicar por qué estas transacciones están vinculadas a su firma personal», dijo, mostrando otro documento que había guardado como prueba. Los murmullos se intensificaron mientras todos los ojos se posaban en Alejandro. Daniela,
incapaz de soportar la presión, se levantó de su asiento. «Esto no es solo culpa mía», exclamó, rompiendo el silencio. «Alejandro me pidió que lo ayudara a encubrir todo esto. Yo solo seguí órdenes». La confesión de Daniela desató el caos. Los invitados comenzaron a hablar entre ellos, algunos tomando fotos y grabando vídeos del momento. Alejandro, furioso, intentó calmar la situación. «Esto es un malentendido. No saben de qué están hablando». Pero Mateo no permitió que se desviara el tema. «Hemos decidido convocar una reunión urgente con los socios para analizar estas pruebas con más detalle. Esto no puede quedar sin consecuencias», declaró con autoridad. Isabela observaba todo desde un rincón, con una mezcla de satisfacción y calma. Por primera vez en años, sentía que tenía el control de su vida. Daniela, por otro lado, abandonó el evento apresuradamente, consciente de que su posición junto a Alejandro ya no era sostenible. Cuando el salón comenzó a vaciarse, Alejandro se acercó a Isabela. Su rostro estaba marcado por el estrés y la ira. «¿Qué crees que estás haciendo?», le susurró entre dientes. «Simplemente asegurándome de que enfrentes las consecuencias de tus actos», respondió ella, sin perder la calma. «Esto no ha terminado, Isabela. Te arrepentirás de haberme enfrentado», advirtió él, pero su tono no tenía la misma seguridad de siempre. «Tal vez», dijo Isabela mientras lo miraba directamente a los ojos. «O tal vez esto es solo el principio de mi nueva vida». Cuando Alejandro se retiró, Isabela permaneció de pie en el salón vacío. La tensión de la noche comenzaba a disiparse, pero sabía que aún había mucho por hacer. Mientras salía del lugar, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. «Hay más de lo que pensábamos. Necesitamos hablar mañana». Isabela sonrió para sí misma. Sabía que el camino no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba lista para enfrentarlo todo. Las consecuencias del escándalo comenzaron a hacerse evidentes apenas unas horas después del evento. Alejandro, cuya imagen pública siempre había sido impecable, enfrentaba ahora un huracán de críticas y dudas. Los socios más influyentes de la empresa exigieron una reunión inmediata para discutir las pruebas presentadas por Isabela y Mateo. Alejandro intentó ganar tiempo, negando todo y alegando que todo era un malentendido, pero los documentos hablaban por sí mismos. Mientras tanto, Isabela, lejos de sentirse intimidada, se fortalecía con cada movimiento que daba. La noche del evento marcó un punto de no retorno. Después de tantos años de humillaciones, veía claramente que Alejandro estaba atrapado en un laberinto que él mismo había construido. Decidida a mantener su postura firme, acudió a la reunión de socios convocada en la oficina principal, no como una simple espectadora, sino como una pieza clave en la investigación. Los socios, liderados por Mateo, comenzaron a hacer preguntas directas a Alejandro durante la reunión. Las transacciones dudosas, las cuentas en el extranjero y los contratos fraudulentos que Daniela ayudó a ocultar estaban en el centro de la discusión. Alejandro, cada vez más acorralado, intentó culpar a su equipo de trabajo. «No estaba al tanto de esas transacciones», insistió Alejandro, tratando de mantener la compostura. «Mis subordinados deben haber tomado esas decisiones sin consultarme». Mateo lo interrumpió con frialdad. «Aquí hay documentos que tienen tu firma, Alejandro. No puedes deslindarte de esto. Si tienes algo que decir, este es el momento». Isabela estaba sentada al final de la mesa, escuchando con atención. No intervenía, pero su mirada firme hablaba por ella. Alejandro evitaba mirarla directamente, consciente de que ella era la causa principal de su caída. Sin embargo, el golpe final no llegó de Mateo ni de Isabela. Uno de los socios más antiguos, Eduardo, se levantó con un sobre en la mano. «Esto llegó a mis manos hace unas semanas», dijo mientras sostenía un conjunto de documentos que complementaban las pruebas ya presentadas. «Estaba dudando sobre qué hacer con esta información, pero ahora veo que fue correcto guardarla. Alejandro, aquí están los registros de una cuenta que abriste hace años, donde desviabas dinero para tus proyectos personales. ¿Qué tienes que decir sobre esto?». El silencio en la sala fue abrumador. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, no tenía una respuesta. Intentó arrebatar los documentos de las manos de Eduardo, pero este se apartó con rapidez. «Esto es un ataque personal», dijo Alejandro finalmente, con la voz temblorosa. «Quieren destruirme porque siempre he sido el líder. No permitiré que esto siga adelante». Isabela entonces se puso de pie. Sus palabras fueron pausadas, pero cada una golpeaba con precisión. «Alejandro, esto no es un ataque personal. Esto es simplemente la verdad saliendo a la luz. Llevas años viviendo en una burbuja de mentiras, creyendo que podías manipular a todos a tu alrededor. Pero esa era tu ilusión, no la realidad. Y ahora, debes enfrentar las consecuencias». Los socios comenzaron a deliberar en privado,
dejando a Alejandro solo en la sala por unos momentos. Isabela se quedó al fondo, observándolo con una mezcla de lástima y firmeza. Alejandro, incapaz de soportar su mirada, se acercó a ella en un intento desesperado. «Isabela, por favor, no hagas esto», suplicó en voz baja. «Sé que me equivoqué, pero aún podemos arreglarlo. Dame otra oportunidad. Tú y yo sabemos que siempre fuimos fuertes juntos». Ella lo miró directamente a los ojos, sin un rastro de emoción. «Alejandro, esta es la primera vez que te escucho admitir que te equivocaste, pero no puedo ignorar todo lo que hiciste. Me destruiste emocionalmente, me humillaste frente a todos y arruinaste todo lo que construimos juntos. No quiero vengarme de ti, solo quiero justicia. Y eso es lo que estoy consiguiendo ahora». Antes de que Alejandro pudiera responder, Mateo regresó a la sala junto con los demás socios. Con una voz firme, anunció la decisión. Alejandro sería destituido de su cargo de inmediato, y la empresa iniciaría acciones legales en su contra por las irregularidades financieras. Alejandro intentó protestar, pero la decisión ya estaba tomada. Isabela salió de la reunión con la sensación de que finalmente había cerrado un capítulo importante en su vida. Sin embargo, no se permitió celebrar todavía. Había aprendido que la vida siempre podía sorprenderla, y ahora debía concentrarse en construir un futuro para sí misma, lejos de la sombra de Alejandro. Al llegar a casa esa noche, encontró un sobre en su mesa. Al abrirlo, descubrió una carta firmada por Daniela. En ella, Daniela admitía que Alejandro la había manipulado y que ella había caído en su juego por ambición, pero también advertía que él podría estar planeando algo desesperado para recuperar el control. Isabela tomó la carta y la guardó en un lugar seguro. Sabía que Alejandro no se rendiría tan fácilmente, pero esta vez estaba preparada para cualquier cosa. Miró por la ventana de su sala, respirando profundamente. Por primera vez en años, se sintió libre. El eco de las decisiones tomadas en la reunión de socios seguía resonando días después. Alejandro había perdido todo: su posición en la empresa, el respeto de sus socios y la confianza de quienes alguna vez lo admiraron. Ahora enfrentaba no solo una investigación legal que lo empujaba a la ruina, sino también el vacío absoluto de una vida construida sobre mentiras. Pero para Isabela, aquel momento marcaba un renacimiento, una oportunidad para reconstruirse y descubrir la fuerza que había ocultado durante años. Días después de la destitución de Alejandro, Mateo visitó a Isabela con una propuesta inesperada. La empresa necesitaba un rostro nuevo, alguien íntegro y con visión, capaz de devolver credibilidad y valores sólidos a una compañía dañada. Isabela, quien había demostrado su temple y capacidad durante la crisis, se había convertido en la elección natural. Mateo, con admiración evidente, le ofreció un puesto clave en el comité directivo. «Eres la persona indicada para liderar este cambio, Isabela. No solo por tu inteligencia, sino porque has demostrado que sabes mantener la compostura y la dignidad incluso en los peores momentos. La empresa necesita un rumbo nuevo, y tú eres nuestra mejor opción para guiarlo». La sorpresa de Isabela se mezcló con una sensación de orgullo que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Había pasado de ser invisible, incluso para sí misma, a convertirse en una figura clave para reconstruir algo importante. Sin embargo, era consciente de que aceptar ese rol significaría un compromiso total. Su mirada se llenó de determinación. «Mateo, acepto, pero con una condición. Quiero que esta empresa sea un reflejo de valores sólidos, un lugar donde se prioricen las personas y no los egos. Si voy a hacer esto, será a mi manera, y no habrá espacio para repetir los errores del pasado. Ese es el liderazgo que necesitamos, Isabela. Este es tu momento». Mientras Isabela daba sus primeros pasos en esta nueva etapa, Alejandro, hundido en su derrota, intentó un último movimiento desesperado. Desde el pequeño departamento en el que se había refugiado, intentó contactar a antiguos aliados, buscando recuperar un poco de su antigua gloria. Sin embargo, cada llamada fue ignorada, cada puerta permaneció cerrada. Los que alguna vez lo respaldaron ahora no querían arriesgarse por un hombre cuya caída había sido tan estrepitosa. Alejandro estaba completamente solo, enfrentando las consecuencias de sus decisiones. Un día, en un acto de desesperación, Alejandro apareció en la puerta de Isabela. Con el rostro demacrado y los hombros caídos, pidió hablar con ella. Isabela, tras unos segundos de duda, decidió escucharlo. Había algo en el que ya no le provocaba dolor ni rabia, sino una especie de lástima distante. «Sé que no merezco tu perdón», comenzó Alejandro con voz temblorosa. «Pero quiero que sepas que nunca imaginé que las cosas llegarían a esto. Cometí errores, sí, pero siempre quise lo mejor para nosotros. Tal vez no supe cómo demostrarlo». Isabela lo observó con una calma que lo desarmó.
Esa mujer vulnerable y temerosa que él había menospreciado ya no existía. Su voz, serena pero firme, cortó el silencio. Alejandro, lo que hiciste nunca fue por nosotros. Todo lo que hiciste fue por ti, por tu ego y tu ambición. No tengo odio hacia ti, pero tampoco tengo compasión. Lo que sucedió es el resultado de tus propias decisiones, y yo ya no soy parte de eso. Este capítulo está cerrado. Sin más palabras, Alejandro bajó la cabeza y se marchó. Mientras se alejaba, entendió que había perdido no solo su poder, sino también a la única persona que alguna vez lo había apoyado genuinamente. Con el pasado finalmente detrás de ella, Isabela comenzó a construir algo que le llenaba de orgullo. Un programa para empoderar a mujeres que, como ella, habían enfrentado humillaciones y desvalorización. Con el apoyo de Clara y otros aliados que había ganado durante su renacer, el proyecto comenzó a crecer rápidamente, ganando reconocimiento en la comunidad. Meses después, en un evento organizado por la empresa, Isabela subió al escenario para dar un discurso. Vestida con confianza y rodeada de personas que ahora admiraban su fortaleza, sus palabras resonaron con una mezcla de emoción y autoridad. Nuestra mayor fortaleza no radica en no caer, sino en levantarnos cada vez que lo hacemos. Hoy estoy aquí para recordarles que, aunque el camino sea difícil, siempre hay una forma de reconstruirnos, de encontrar una nueva dirección. El pasado no nos define. Lo que hacemos con él es lo que realmente importa. El aplauso fue ensordecedor. En ese momento, Isabela entendió que ya no era la mujer que permitía que otros definieran su valor. Ahora era una líder, una inspiración y, sobre todo, la dueña de su propia historia. Clara, emocionada, la abrazó al final del evento. Siempre supe que llegarías hasta aquí. Mira todo lo que has logrado. No lo habría logrado sin tu apoyo, Clara. Pero ahora entiendo que este viaje era necesario para encontrarme a mí misma. Esa noche, al llegar a casa, Isabela se sentó junto a la ventana, mirando el horizonte. Sabía que aún quedaban retos por delante, pero estaba lista para enfrentarlos. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su vida no estaba definida por el dolor o la traición, sino por su capacidad de transformar las heridas en fuerza. Finalmente, había renacido, no solo como mujer, sino como un ejemplo vivo de que, incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz. Gracias por quedarte hasta el final de esta increíble historia. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. También te recomiendo ver el vídeo que aparece en pantalla para seguir descubriendo más historias sorprendentes. Te aseguro que te vas a sorprender. Nos vemos en el próximo vídeo.